Un dron sobrevuela el Estado de México. No dispara, no necesita hacerlo. Solo mira, y lo que ve en segundos puede activar una decisión que cambie el equilibrio militar de todo un continente. Esto no es una película, es lo que ocurrió, de forma verificada, en la madrugada del 13 de agosto de 2025, en cielos mexicanos con tecnología estadounidense, bajo un acuerdo que ningún ciudadano votó directamente. En la Casa Blanca, Donald Trump ha firmado una directiva que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra organizaciones que Washington ya no llama simplemente cárteles. Las llama oficialmente organizaciones terroristas, 6 de ellas mexicanas. Esa palabra, terrorista, no es retórica, es una puerta legal, una puerta que, en el lenguaje militar estadounidense, ha justificado bombardeos, operaciones encubiertas y guerras enteras en otras regiones del mundo. Y del otro lado de esa puerta hay una mujer que se niega a abrirla del todo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Hasta dónde se puede colaborar con el ejército más poderoso del planeta sin entregarle el control del propio territorio? Esa es la pregunta que sostiene en este momento una de las relaciones bilaterales más tensas y menos visibles de la geopolítica actual. Quédate, porque lo que está en juego no es solo la seguridad de un país, es el precedente de cómo una potencia puede intervenir en otra sin declarar jamás una guerra oficial. Para entender el tablero, hay que retroceder al momento exacto en que la presión empezó a subir de tono en enero de 2025. Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos con una promesa de campaña convertida en política de Estado: acabar con el flujo de fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Su gobierno no tarda en dar el primer golpe simbólico. En febrero, Washington designa a 6 organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esa etiqueta, Estados Unidos se abre, en teoría, la posibilidad de actuar contra ellas fuera de sus fronteras, sin necesidad de una declaración de guerra, sin necesidad, siquiera, de pedir permiso. Casi en paralelo, empieza a filtrarse algo que hasta entonces se movía en la sombra: vuelos de vigilancia. Aviones no tripulados operados por la CIA sobrevuelan territorio mexicano, recopilando inteligencia sobre las estructuras del narcotráfico. Sheinbaum lo confirma en rueda de prensa el 19 de febrero de 2025. No hay nada ilegal, dice, pero admite algo más importante entre líneas: esas misiones no son nuevas, llevan tiempo ocurriendo. La pregunta que queda flotando en el aire es inquietante: ¿cuánto tiempo lleva Estados Unidos observando México desde el cielo sin que la opinión pública lo supiera? Pero lo que vino después fue todavía más directo. Comienzos de abril de 2025. Trasciende en medios estadounidenses que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al gabinete de seguridad de Trump, evalúa seriamente atacar con drones a los cárteles mexicanos. No en el papel, en los hechos, bombardeos selectivos como los que Estados Unidos ha ejecutado durante 2 décadas contra células terroristas en Oriente Medio, ahora contemplados a menos de 3.000 kilómetros de Washington. Dentro de un país aliado, no enemigo, Sheinbaum no espera. Responde en su conferencia matutina con una frase que se convertiría en su línea roja pública: no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos. 3 verbos: coordinar, colaborar, no subordinarse. Esa fórmula, repetida comúnmente desde entonces, es la arquitectura completa de su estrategia frente a Washington. Es la línea que separa cooperación de ocupación. El 3 de mayo de 2025, la tensión da un salto que sacude la relación bilateral entera. Sheinbaum confirma públicamente algo que hasta entonces solo se especulaba. Trump le había propuesto, de forma directa, enviar tropas militares estadounidenses a territorio mexicano para combatir al narcotráfico. Su respuesta, según ella misma relató, fue tajante: no, presidente, el territorio es inviolable. La soberanía no se vende, se ama y se defiende. Y añadió una advertencia que resonó como un aviso formal: nunca aceptaremos la presencia del ejército estadounidense en nuestro país. Trump, 2 días después, ofrece su propia versión de los hechos. Asegura que sería un honor enviar tropas a México y sugiere que Sheinbaum rechazó la ayuda por miedo a los cárteles. La narrativa se convierte en un pulso público entre 2 liderazgos que necesitan, cada uno, mostrarse fuertes ante su propia audiencia. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir en los meses siguientes. Porque mientras la retórica se endurecía en la superficie, por debajo del radar mediático, la cooperación técnica seguía avanzando, con matices cuidadosamente calculados. En agosto de 2025, un dron estadounidense sobrevuela zonas del Estado de México. Esta vez, Sheinbaum no lo niega ni se pone a la defensiva, lo confirma como una operación solicitada por el propio gobierno mexicano, dentro de una investigación sobre el crimen organizado. El mensaje es deliberado: no es intervención, es petición. No es imposición extranjera, es cooperación bajo control mexicano. Ese matiz quien pide, quién autoriza, quién mantiene la soberanía sobre la decisión final, es, en realidad, el verdadero campo de batalla de este conflicto. No se libra con tanques ni con tropas desplegadas en la frontera. Se libra con comunicados de prensa, con la elección precisa de una palabra en lugar de otra, con la diferencia entre autorizar y permitir.
Y aquí aparece uno de los elementos más delicados de todo este expediente, la vigilancia encubierta que Sheinbaum no controló del todo. Analistas mexicanos han señalado que, durante meses, la CIA realizó operaciones con drones sobre territorio mexicano para recolectar información sobre los cárteles, y que la presidenta se enteró de algunas de esas operaciones a través de la prensa, no por canales oficiales de inteligencia compartida, ninguna nota de protesta formal, ninguna llamada a consultas al embajador estadounidense en México. El silencio en este juego también es una decisión estratégica. Protestar demasiado fuerte podría forzar una escalada que México no puede permitirse, dado el peso económico y comercial de su vecino del norte, porque ahí está la otra cara de esta historia. México no solo enfrenta presión militar, enfrenta dependencia económica total. Estados Unidos es el destino de más del 70% de las exportaciones mexicanas. Cualquier ruptura abierta con Washington no se resolvería con soldados, se resolvería con aranceles, con fronteras cerradas al comercio, con una economía mexicana asfixiada en semanas. Sheinbaum no está gestionando solo una amenaza militar, está gestionando una amenaza económica disfrazada de preocupación por la seguridad. A comienzos de 2026, la relación entra en una fase distinta, la institucionalización silenciosa de la cooperación, pero bajo reglas explícitamente redactadas para blindar la soberanía mexicana. Documentos y comunicados oficiales describen un marco de cooperación en seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Combate a cárteles, refuerzo de la frontera, eliminación de túneles de contrabando, combate al robo de combustible, intercambio de inteligencia, entrenamiento cruzado de elementos militares, es decir, soldados mexicanos entrenándose en instalaciones estadounidenses, instructores estadounidenses colaborando en territorio mexicano bajo supervisión total del gobierno de México, sin tratado de alianza militar formal, sin presencia permanente de tropas extranjeras. Sobre el papel, un modelo de cooperación técnica, en la práctica, un ejercicio de equilibrismo diplomático constante. Pero la presión desde Washington no se detiene ahí. En marzo de 2026, el propio Trump vuelve a la carga en redes sociales, reprochando públicamente a Sheinbaum que no debió haber rechazado su ayuda militar. Ella responde, de nuevo, sin ceder un centímetro: la soberanía de México no está en negociación. Una frase que, repetida en distintos formatos durante casi 2 años, se ha convertido en la columna vertebral de su gobierno frente a Estados Unidos. Y en junio de 2026 llega, quizás, el momento más inquietante de todo este expediente. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, declara en una entrevista televisiva que Washington se reserva el derecho de actuar militarmente en territorio mexicano si lo considera necesario para proteger a ciudadanos estadounidenses. No es una amenaza velada, es una declaración pública, directa, de un alto cargo del gobierno estadounidense, reafirmando que la opción de una intervención unilateral sigue sobre la mesa. Sin necesidad del consentimiento mexicano, el Congreso mexicano responde proponiendo un marco reforzado de cooperación bilateral en inteligencia, un intento de ofrecer más colaboración técnica a cambio de mantener fuera del país cualquier bota estadounidense. Y aquí, en agosto de 2026, el tablero vuelve a moverse. México y Estados Unidos anuncian un fortalecimiento de la cooperación militar centrado en tecnología antidrones. El ejército mexicano obtiene acceso al mercado digital estadounidense para adquirir sistemas aéreos no tripulados y herramientas de contramedidas contra drones. Es una paradoja evidente y calculada. El mismo país que ha sobrevolado México con aeronaves no tripuladas ahora le vende a México las herramientas para defenderse de exactamente ese tipo de tecnología. Cooperación y desconfianza entrelazadas en el mismo acuerdo. Sheinbaum insiste, una vez más, en la fórmula que ha sostenido desde el primer día: la cooperación es bienvenida, la intervención jamás. Jamás permitiríamos que el ejército de Estados Unidos pisara territorio mexicano. Ha repetido en múltiples ocasiones. Y sin embargo, en el terreno de los hechos, la línea entre observar desde el cielo, compartir inteligencia, entrenar tropas conjuntamente y vender tecnología militar se ha vuelto cada vez más difusa. Desde la perspectiva de analistas de seguridad regional, esto configura un modelo inédito de presión geopolítica. Ni guerra declarada, ni alianza militar formal, sino una zona gris permanente donde la potencia dominante impone condiciones progresivas de acceso al vigilancia, inteligencia, tecnología, sin necesidad de invadir un solo metro de territorio. Es, en cierto modo, la guerra del siglo XXI. Se libra con datos, con drones, con acuerdos técnicos firmados en salas de reuniones, no con divisiones acorazadas cruzando fronteras. El impacto humano de todo esto rara vez aparece en los titulares, pero es real. Cada decisión sobre cooperación de seguridad tiene consecuencias directas sobre comunidades fronterizas, sobre familias que viven bajo la sombra de la violencia del narcotráfico, y sobre la percepción internacional de México como un estado capaz o incapaz de controlar su propio territorio. Y también hay una dimensión simbólica poderosa. Cada vez que Sheinbaum repite que la soberanía no se vende, está hablando no solo a Washington, sino a una audiencia mexicana profundamente marcada por la memoria histórica de intervenciones estadounidenses pasadas, desde la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX hasta la ocupación de Veracruz en 1914.
esa memoria histórica no es un detalle menor. Es, probablemente, la razón más profunda por la que cualquier concesión militar visible sería políticamente devastadora para cualquier presidente mexicano, sin importar su ideología. Sheinbaum lo sabe, y por eso construye su discurso con esa precisión casi quirúrgica. Colaborar sin subordinarse, cooperar sin ceder soberanía, aceptar tecnología sin aceptar tropas. Lo que estamos observando en tiempo real es un experimento geopolítico sin precedentes recientes en la región. Una potencia global presionando a un vecino con herramientas que van desde la designación de organizaciones terroristas hasta drones de vigilancia, directivas militares secretas y declaraciones públicas sobre el derecho a actuar unilateralmente, mientras ese vecino intenta trazar, casi en tiempo real, los límites exactos de lo que está dispuesto a ceder. El riesgo es evidente. Cada nueva concesión técnica, cada vuelo autorizado, cada programa de entrenamiento conjunto, desplaza un poco más la línea de lo que se considera aceptable, y una vez desplazada esa línea, no siempre es posible regresarla a su lugar original. El beneficio, para México, es igualmente real: acceso a inteligencia, a tecnología, a recursos que, usados con autonomía, podrían fortalecer su capacidad para enfrentar al crimen organizado sin depender de una intervención directa. La pregunta que queda abierta, sin embargo, es si esa autonomía puede sostenerse indefinidamente frente a una potencia dispuesta a insistir, año tras año, en que la opción militar sigue sobre la mesa. La soberanía, en este expediente, no se defiende con un solo gesto, se defiende todos los días, en cada conferencia de prensa, en cada acuerdo firmado, en cada dron que sobrevuela un cielo que, técnicamente, sigue siendo mexicano. ¿Qué harías tú si tu país estuviera atrapado entre la presión de la potencia más poderosa del mundo y la necesidad de mantener el control sobre su propio territorio? Comenta la palabra poder si quieres ver la segunda parte de esta investigación.